todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Patricia Gómez. Vengo de la iglesia Dulce Refugio de la ciudad de Columbus, Ohio. Es una iglesia cristiana wesleyana que radica en este estado. Gracias por invitarnos a ser parte de este foro donde se está hablando acerca del tema tan controversial de hoy en estos días sobre la crisis de la pandemia, donde mucha gente ha sido afectada, lastimada y sobre todo también hay mucha dificultad y dolor a causa de la injusticia social. Bueno, pues aquí surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo de la pandemia con los pobres y los enfermos? ¿Qué pasa con los desempleados, los despojados de sus hogares? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia? Pues bien, hoy te quiero platicar algo acerca de lo que dice la Biblia sobre este tema. No precisamente de la pandemia, pero ¿qué piensa Dios acerca de los pobres? ¿Qué hace Dios acerca de la injusticia? Pues vemos a través, por ejemplo, del profeta Isaías. Isaías es un profeta que vivió en el tiempo del siglo 8 antes de Cristo. Cuando Isaías existía, él hablaba al pueblo de Israel. En ese tiempo también ellos estaban pasando por conflictos ante los gobernantes, la injusticia social también de parte del gobierno. Como siempre, los más afectados eran los pobres, los huérfanos, las viudas y el extranjero. Entonces, Isaías tenía un papel muy importante que era hablar de parte de Dios. Y él proclamaba su poder, su soberanía y sobre todo su santidad. Y conforme a su santidad, él resaltaba el pecado del pueblo, de los líderes, de los gobernantes y de la injusticia que estaban cometiendo hacia ellos. También proclamaban sobre la desobediencia que ellos estaban cometiendo, la falta de fidelidad a Dios y también proclamaba acerca de la falta que ellos tenían de confianza en Dios, porque también ellos confiaban en las riquezas y en el gobierno. Entonces, Isaías 3, del versículo 11 al 15, nos relata puntos importantes. Lo primero es que demanda a Dios la maldad y la cual no quedará sin castigo. Ese es el primer punto. La otra, él reclama a las autoridades su liderazgo, por lo cual es desaprobado delante de Dios. El otro punto es que el Señor levanta un juicio contra los líderes que están haciendo este mal hacia los pobres, haciendo una reflexión, tomando en cuenta un ejemplo de la destrucción de un viñedo. Demanda el robo hacia los pobres. Entonces Dios cuestiona de una manera muy fuerte, donde se expresa y les dice fuertemente una acción. Les dice que están pisoteando a los pobres en la cara. Esto significa que para ellos se está humillando su dignidad como ser humano. Por esta razón, en este texto vemos que la misión de Dios incluye hacer justicia al pobre, por lo que se observa con la severidad que Él les reclama este pecado. Les demanda su maldad ante el gobierno, ante la sociedad, y también les hace ver la injusticia social cometida hacia el pobre, que están pisoteando sus derechos y su dignidad como ser humano. En nuestro contexto actual podemos aplicar este versículo o esta parte de la palabra en este tiempo de pandemia precisamente. Estamos viendo la desigualdad, la injusticia hacia el pobre, la cual continúa denigrando y marginando al más pobre y al necesitado. Por lo que Dios aquí entonces nos demuestra su enojo hacia esa acción y como iglesia estamos nosotros llamados en la misión de Dios a convocar la justicia, defender los derechos de los pobres y sacar a la luz el pecado del abuso, del maltrato y la denigración al ser humano. En este tiempo de pandemia, precisamente, he visto que los más pobres han sido los más afectados, tanto en la desigualdad social como en el desempleo, la falta de atención médica, la falta de un techo y la indiferencia ante sus necesidades básicas del diario vivir como ser humano. Entonces,
Por otra parte, podemos ver que en estos tiempos la iglesia está llamada a llevar la misión de Dios y ser partícipe de múltiples maneras. Podemos ser esos brazos extendidos de Dios hacia la comunidad. ¿Cómo? Por ejemplo, en mi contexto de Columbus, Ohio, mi iglesia, nos hemos tratado de poner en contacto con las personas que han sido afectadas por el virus. Nosotros hemos tratado de llevarles comida y medicinas, pero también hemos tratado de aportar económicamente algo hacia sus necesidades, ya sea para su renta o para su diario vivir. Porque como inmigrantes también estamos siendo afectados. Muchos recibieron una ayuda económica en este tiempo, pero los inmigrantes que no tienen cómo comprobar su estatus legal no lo recibieron, como si el extranjero no tuviera un valor, una dignidad como ser humano. Estamos en un tiempo de pandemia mundial. Esto es una injusticia. Ellos tienen derecho como seres humanos, simplemente por ser un ser humano. Necesita comida, necesita un techo, necesita medicinas y sobre todo la atención médica, porque de ella depende su vida. Entonces, la otra manera en la que podemos ayudar también fue proclamando el evangelio a través de las redes sociales. Gracias a estos medios, gracias porque el templo estaba cerrado, nos pudimos expandir y llevar la palabra a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. Estas personas también que se comenzaron a conectar a esta comunidad de fe a través de las redes sociales, se conectaron y nos ofrecieron, de alguna manera nos abrieron sus corazones y nos dijeron que necesitaban oración. Algunos de ellos estaban gravemente enfermos y oramos por ellos y fueron sanados, gracias a Dios. La otra fue que también pudimos ser los brazos extendidos de amor de parte de Dios para con ellos, porque sin conocerlos nos enteramos de que fallecieron sus familiares también a causa del virus. Y nosotros pudimos ser esa comunidad que les extendió el amor, la atención, las oraciones y el refuerzo que ellos necesitaban en estos momentos. Así que hay muchas maneras en las que Dios se está manifestando hacia los pobres desamparados en este momento. Gracias por escucharme. Espero que les haya bendecido. Hasta luego.